¿Cómo les va? Bueno, les vamos a presentar hoy dos inversores de la línea Voltronic, mejor dicho, la línea Expert de Voltronic. Son dos intermedios de la línea más común. Luego hay una línea más importante que tiene un rango mejor de tensión. Pero bueno, vamos a ver toda la línea, vamos a ver un poco el datasheet de toda la línea como para que tengan ustedes una idea en qué utilidad pueden darle. Son todos off-grid y la utilidad que puedan darle a cada uno de ellos, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el fin de este video. Nuevamente les agradezco el apoyo a toda la gente que nos comenta, nos da su like, nos da su suscripción. Así que bueno, muchísimas gracias y arrancamos entonces con este video. Bien, entonces hoy les voy a mostrar dos de los equipos Voltronic de la línea Expert BM, ¿sí? Viene de 1000 a 5000, digamos. Estos son los dos intermedios. Este es el de 2000 y este es el de 3000, ¿sí? Pero viene uno de 1000 y uno de 5000 más grande. Luego hay otros que trabajan con otros rangos de tensión, pero digamos de los BM comunes, digamos, estos dos equipos, la diferencia en tamaño es importante, ¿sí? Aquí en Argentina no hay mucha diferencia en precio, realmente, para lo que es un equipo y otro, así que bueno, tienen algunas diferencias en cuanto a los bornes. Este viene con una ficha y este trae borneras de salida, bueno, y este tiene un botón de reset que este no lo tiene. Después el display que cambia, ¿sí? Este tiene un display arriba y quizás un poco más moderno. Este tiene quizás un display como más antiguo y el que está posicionado abajo. Así que bueno, vamos a ir viendo entonces toda la línea como para que ustedes vayan viendo qué equipo les puede llegar a convenir en cada caso. Vamos a ver, porque por ejemplo el de 1000 trabaja con 12 volt, estos dos trabajan con 24 y el de 5000 con 48 volt, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una motorhome, el de 1000 podría andar bien siempre y cuando no tengan un consumo muy elevado de algún aparato, ¿sí? O que la simultaneidad no supere, digamos, los 2000, porque soporta, digamos, bueno, de pico soporta 2000, pero la simultaneidad que no supere los 1000. También se pueden usar estos en una motorhome, pero lo que tiene es que vamos a trabajar con un banco de baterías de 24. Entonces, es complicado cuando uno tiene iluminación de 12 volt, no se puede tomar de una batería, ¿sí? Eso no lo hagan. Si tienen un equipo de 24, no tomen de una de las baterías, porque agotan una y luego después quedan desparejas y se complica muchísimo la ecualización de las baterías. Bien, vamos a ver entonces el datasheet o los datasheet de esta línea. Yo les dije BM, pero en realidad la línea es B, la básica, ¿sí? Hay equipos BP y BM, pero nosotros trabajamos solo los MPPT, que es la línea BM. Por eso lo mencioné así. Pero bueno, vamos a ver la de los equipos básicos. Vienen de 1000, tanto en PWM como MPPT, en 12 volt. Luego viene la línea de 2000, también PWM, el regulador, o MPPT. Esto trabaja en 24. Y luego tenemos la línea de 3000, ¿sí? Que son tres los modelos que tenemos, el PWM y dos MPPT. Uno de ellos es el Plus. La principal diferencia entre estos dos es que uno trabaja con mayor tensión, tiene un rango más amplio de tensión y puede trabajar con más paneles que el otro. Y luego tenemos los de 5000, que trabajan con 48 volt y también viene con regulador de carga PWM o MPPT. Bien, realmente hay diferencia en precios, pero les recomiendo que utilicen los MPPT porque colocar un equipo tan sofisticado y
utilizar una tecnología realmente vieja o ineficiente no es aconsejable. Bueno, en este caso todos son de 230 volt de salida y esto sería la potencia pico, que siempre duplica a la potencia nominal. ¿Sí? El de 1000 soporta 2000, el de 2000 soporta 4000, el de 3000 soporta 6000 y el de 5000 soporta 10.000 volt-ampere. Y lo que vemos aquí, bueno, tenemos algunos datos, pero principalmente aquí están las tensiones de trabajo para PWM, que obviamente no es un rango, sino que nos da un máximo, en este caso, de 55 volt, que es nuestro máximo. Recuerden que esto pierde muchísimo. Si nosotros trabajáramos con 50 volt, estamos perdiendo muchísimo porque la tensión de carga, la veíamos acá, es 13,5, así que todo el resto se pierde. No es lo mismo en el MPPT, ¿sí? La tensión máxima son 102, pero no importa la tensión, mientras esté dentro de este rango no se va a desaprovechar nada porque va a transformar la tensión excedente en corriente. Bueno, lo mismo para los otros. Aquí va variando el rango de tensión en MPPT, en este caso ya no es 17 sino que es 30, y en todos los que trabajan con 24 volt tienen este mismo rango, y este otro, el Plus, tiene 115. Quizás se pueden llegar a poner 3 paneles en serie, ¿sí? En estos casos máximo son 2 paneles en serie y con ciertas reservas porque 80 volt a veces los paneles lo superan y deja de cargar las baterías. Y en el caso de 48 volt, aquí lo que tenemos es que se le pueden, por ejemplo, poner a estos equipos en el PWM 2400 watts en paneles, en el MPPT se le pueden poner 3000 watts. Bueno, los rangos, en el caso del de 5000 es de 60 a 115, ¿sí? Aquí sí o sí, mínimo, hay que poner 2 paneles en serie, porque a 60 volts no llegamos con un panel, entonces sí o sí 2 paneles en serie van. Y si fueran paneles, no sé, 260, 270 como máximo, quizás se podría llegar a poner 3 en serie, ¿sí? Estoy hablando de 3 en serie y obviamente para llegar a los 3000 watts se pueden poner de a 3 en serie, ¿no? O sea, quizás se pudieran poner 3 series de 3 paneles. Lo que tenemos aquí debajo es la máxima corriente de carga desde los paneles solares. En esta línea normalmente difiere en la corriente de carga que tiene desde la red, por lo general es menor, salvo este último que carga lo mismo, 60 amperes, tanto de red como de paneles solares. Bueno, acá las dimensiones, el peso, fíjense la diferencia, los más chicos pesan 4,4 kilos y miren la diferencia que hay entre un PWM y un MPPT, ¿no? Y no es un ladrillo que tiene adentro, es porque la electrónica es mucho más compleja y mucho más robusta, ¿sí? Por ejemplo, 8,5 kilos o 9,7 kilos. Es 1,2 kg más que tiene el MPPT. Eso se repite en prácticamente todos los casos, ¿sí? Así que bueno. Bueno, esto era un poco todo. Luego le vamos a mostrar específicamente en 2 equipos, en el de 2000 y el de 3000. Vamos a mostrarles específicamente qué uso pueden darles en otro video. Bien, vamos a ver ahora la línea Axpert BM3, ¿sí? También son off-grid y lo que tiene que son más robustos, bueno, tiene accesorios, tiene comunicaciones, tanto USB como por Bluetooth, pero lo más interesante es el rango de tensión que tiene. Es bastante interesante esta línea, son más caros obviamente, son más costosos y vienen solo 3 equipos. 1500, 3000 y 5000. Obviamente todos son MPPT, en este caso no hay PWM. Y la tensión de trabajo, bueno, es lo mismo, 230 de salida, pero lo interesante es el rango de voltaje. Vamos a ir directamente así. El de 1500 y 3000 trabajan con 24 volt
y el de 5000 trabaja con 48 de banco de baterías. Pero esto es lo interesante. En el caso del de 1500 trabaja de 120 a 380 volts, o sea que se colocan prácticamente todos los paneles en serie. Desde 120 hay que colocar por lo menos 3 paneles, y les diría 4 porque si no están muy pegados a la base del rango. Y en este caso, que obviamente son más grandes y se le puede poner hasta 4000 watts en paneles en el caso del de 3000, y en el caso del de 5000 se le pueden poner 5000 watts en paneles. Y tiene un rango un poco más amplio, 120 también como base, pero llega hasta 450 volts. Así que bueno, estas son las tensiones máximas a circuito abierto que soportan, eso hay que también verificarlo con los paneles. Y tiene, en el caso del chico, tiene 60 amperes como carga desde los paneles solares de las baterías y 40 desde red. En el caso de los grandes, el de 3000 y 5000, en todos los casos son 100 amperes de carga de baterías, tanto desde paneles solares como de red. Así que bueno, son mucho más robustos. Este pesa 8,5 kilos, 9 kilos y 10 kilos, ¿sí? Y esto es porque la electrónica, obviamente, es más robusta. Así que bueno, vimos ambos. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, denle like. Suscríbanse, aprieten la campanita para recibir las notificaciones. Y como siempre les digo, muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video.